Hola viajeros, bienvenidos a nuestro City Tour por la ciudad de Segovia. En el capítulo anterior recorrimos el acueducto y hoy vamos a visitar otros lugares de Segovia que no se pueden perder. Acompáñennos. Bueno, y acá, como están viendo a nuestro costado, todas las paredes de Segovia tienen un estilo arquitectónico muy típico que se llama esgrafiado segoviano y que se caracteriza por las formas geométricas que se le dan diversas, no son esta sola. Y bueno, es un estilo que se origina en los reinos cristianos, pero que toma influencias de otras costumbres y visiones hispano-musulmanas. Pero bueno, en toda la ciudad de Segovia, no toda, pero van a ver en su casco histórico muchos edificios con estas texturas en las paredes que son un laburo de loco. El esgrafiado segoviano es una técnica de pared que tiene su origen en el arte mudéjar, el cual se caracteriza históricamente por ser un estilo artístico que se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica y que incorporaba elementos, materiales y todo tipo de influencias de estilo hispano-musulmán. El desarrollo del esgrafiado segoviano llevó a la utilización de cal, arena, a dar formas a patrones geométricos que decoran cientos de edificios, casas y todo tipo de construcciones de Segovia y de la zona. El término es de origen italiano, sgrafiare. Quiere decir hacer incisiones o rascar con una herramienta especial que se llama grafio y se aplica tanto a la acción artesana o de albañilería como al producto final. En las fachadas de los edificios de Segovia se suelen utilizar plantillas con motivos geométricos seriados. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Quieres ir al patinete? La Plaza Mayor de Segovia representa el corazón de la ciudad y el punto de encuentro de locales y de turistas. Es fruto de la política urbanística del siglo XVII, pero modificada en sus aspectos luego de la caída de la iglesia de San Miguel en 1523, que se ubicaba en su centro. Desde 1623 es adornada por el ayuntamiento y poco a poco se empezaron a construir las casas a su alrededor. Hoy en día la plaza se encuentra llena de vida con hoteles a su alrededor, cafés y comercios. Bueno, ahora corro mi cara y nos encontramos con esta catedral. Ahí está sonando las campanadas. Qué mundial. La catedral de Segovia es conocida como la dama de las catedrales por el tamaño que tiene. Una vez que fue destruida la antigua catedral de Santa María de Segovia en 1521 durante la Guerra de las Comunidades, por su cercanía al Alcázar, Carlos I manda construir una nueva catedral, que sería erigida en uno de los puntos más elevados de la ciudad, sobre el antiguo convento de Santa Clara y parte del barrio judío. Así se levanta este edificio, que recibe el nombre formal de Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, y es conocida popularmente como la Dama de las Catedrales, gracias a sus dimensiones y a su elegancia. Es una catedral de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. La Catedral de Segovia es una de las catedrales góticas más tardías de España y de Europa. Fue levantada en pleno siglo XVI, entre 1525 y 1577, cuando en la mayor parte de Europa se difundía la arquitectura renacentista. Las catedrales ya no vienen como las de antes. En marzo de 2023, el Palacio Episcopal de Segovia fue reabierto y actualmente se puede visitar turísticamente tanto la catedral
y el Palacio Episcopal con entrada única. Bueno, ahora estamos buscando desde la Plaza Mayor el barrio La Judería. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata, pero es uno de los lugares que más hay que visitar, digamos. Es como de la lista de lugares a visitar en Segovia. Y bueno, aquí estamos cerca. Las primeras referencias al asentamiento de la población judía en Segovia datan del siglo XIII. En principio, los judíos vivieron repartidos por toda la ciudad de Segovia y no había ninguna normativa o decreto que les obligase a ocupar un espacio determinado de la ciudad. Aunque siempre hubo una zona de ella donde era mayor la concentración de la población judía de manera absolutamente voluntaria. Ya en el siglo XIII, Segovia contaba con una importante comunidad judía. Algunas de estas familias poseían un alto poder adquisitivo y otras se dedicaban al comercio y al resto de los oficios y labores artesanales. A pesar de las diferencias religiosas en la sociedad, vivieron pacíficamente por mucho tiempo, pero la situación cambió a principios del siglo XV, cuando los judíos en Segovia fueron acusados de haber intentado profanar una sagrada forma en el interior de su sinagoga mayor. Y aunque aún no se puede asegurar este hecho, esta acusación fue el desencadenante de épocas tumultuosas para la comunidad judía y tuvo la consecuencia inmediata de la confiscación de dicha sinagoga. A esto se le suma la disposición de las leyes de Ayllón, que obligaban tanto a musulmanes como a los judíos a vivir relegados en unas zonas concretas de la ciudad. Esto fue la primera judería en la actual Plaza de la Merced. Con el tiempo, la aljama hebrea de Segovia se recuperó y poco a poco volvieron a establecerse fuera de los límites que les habían sido impuestos. Desde el comienzo de su reinado, los reyes católicos tuvieron muy presente la existencia de la comunidad judía castellana. Fueron adoptando poco a poco una serie de medidas restrictivas en su contra. Un ejemplo fue la decisión de apartarlos definitivamente en todos sus reinos. En Segovia, puntualmente, esta segunda judería quedó encerrada con 8 puertas, además de las 2 de la propia muralla, la Puerta de San Andrés y la Puerta del Sol. La judería de Segovia se conserva prácticamente intacta. A lo largo de los siglos contó con 5 sinagogas, 2 Talmud Torá o escuelas religiosas, un hospital, 2 carnicerías, un horno baños y el cementerio judío. Wow. Qué loco estar en una muralla, ¿no? Claro, es como viajar en el tiempo o meterse en alguna serie medieval, ¿no? Juego de Tronos. Y acá estamos en una parte de la muralla donde se pueden ver un montón de lugares, como por ejemplo, bueno, la vieja muralla, allá arriba la catedral, por allá está la Puerta de San Andrés, ahí, y por este lado el cementerio judío que está ahí. Y la vista para donde quieran mirar está mundial. Trepate esta si podés. Esto funciona así. Tenemos una muralla, tenemos un camino allá y ahí hay alguien diciendo ¡ábreme! Y uno decir no. Y con una flecha de acá arriba. Chao. Y esta fue la clase de historia 1 según yo. Clase de historia número 2. No, creo que fue la primera cosa
que sale en Los Simpsons de España, el Alcázar. Fue la primera vez que vinieron, digamos. Creo que después en otro capítulo salieron de nuevo, pero no estoy seguro. Pero... Sí, el castillo en ese capítulo es el Alcázar. Claro, vamos a poner acá una imagen de eso, a ver. Esa, claro, ¿ven? Vamos a ponerla más grande ahora. Y además este castillo sirvió de inspiración para algunas películas de Disney, como en el caso del castillo de Cenicienta y también el castillo de la malvada en Blancanieves y los 7 enanitos. Así que bueno, y además que otras pelis como The Wells o Camelot. Camelot, una película del 67. Así que... Y un montón más. Sí, un montón más. Sí, tenemos idea que hay un montón de películas que se inspiraron en algunas salas que vinieron a filmar incluso, y otras, bueno, sirvieron de inspiración al lugar, así que... ¡Qué lindo! Lugarazo. El Alcázar de Segovia data de principios del siglo XII. Es uno de los castillos medievales más famosos del mundo y uno de los monumentos más visitados de España. Por sus estancias han pasado 22 reyes, además de algunos de los personajes más destacados de la historia. Es símbolo de lo que es la ciudad vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1985. Este edificio ha sido el palacio y fortaleza de los reyes de Castilla. Su traza refleja el esplendor de la corte durante el medievo y sus muros han sido testigos de batallas o bodas reales, entre otros sucesos asombrosos. En su ya milenaria existencia, el Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado, real colegio de artillería y archivo general militar. En la torre vieja del castillo se custodiaba el tesoro de la corona de Castilla, de donde salieron los fondos para financiar, entre otras empresas, el primer viaje de Cristóbal Colón. En 1437, los libros de la administración real llegaron al Alcázar, creando uno de los primeros archivos reales de Castilla. Entre los eventos históricos cruciales se incluyen la firma de la Concordia de Segovia, que estableció las bases para la formación de la nación española. Además, Isabel la Católica, una de las monarcas más influyentes de la historia, salió del Alcázar de Segovia para ser proclamada reina de Castilla. Y fue también el lugar de la boda de Felipe II con Ana de Austria, evento que reforzó la alianza entre la Casa de Habsburgo y la monarquía hispánica. En el siglo XVIII, el Alcázar de Segovia fue el lugar del primer vuelo con fines militares que marcó el comienzo de la era de la aviación militar, que ha tenido un impacto significativo en la guerra y la defensa desde entonces. Finalmente, el Alcázar de Segovia fue el lugar donde Louis Proust formuló la ley de las proporciones definidas, que es fundamental para la química moderna. La entrada al Alcázar se puede obtener ahí mismo en la Casa de la Química o por internet reservando previamente. Qué gigante. Aparte del foso, muy loco. Verlo, porque todos sabemos que los castillos tienen foso, que tienen esto, que tienen aquello, pero verlo está muy loco, muy. Bueno, como para tirar algunos datos, así que nosotros siempre que nos gusta, queríamos contarle que es un castillo del siglo XII, que por acá pasaron 22 reyes. Y es uno de los castillos, pero además de castillo, uno de los monumentos más visitados de toda España. Y estamos acá. No lo puedes creer. No lo puedo creer. Yo no voy a decir nada. Como es costumbre nuestra, no nos podemos quedar con la parte popular nomás. Vamos a ir a la parte impopular. Hola. Me imagino que el camino es cortito. Por la vuelta más que nada, ¿no? Claro. Esta misteriosa cueva a los pies del Alcázar se puede apreciar fácilmente recorriendo el famoso atajo conocido con el mismo nombre, la Cuesta de la Zorra. No es momento para tropezarse, por favor. Es una empinada escalinata que une el camino que comienza a un costado del Alcázar con el paseo Santo Domingo de Guzmán a sus pies.
una arbolada calle desde donde se aprecia la imponente ciudad amurallada. En otros tiempos, la Cueva de la Zorra fue una cantería de piedras de molino. Hoy se encuentra cerrada al público por su valor ornitológico y acoge una colonia de murciélagos. Y como nos referimos anteriormente, el conjunto es un paso turístico y vecinal que conecta el barrio Extramuros de San Marcos con los barrios aledaños del Alcázar. En este caso todo lo que baja va a tener que subir. Igual a veces prefiero caminar escaleras así, que caminar una calle que no parece empinada y después, no termina más. Prefiero subir bruscamente escaleras a veces, no siempre. Es como decís, me determino a sufrir. Bueno, nos bajamos estas super escaleras. Desde allá arriba venimos. Esto es hermoso. Pero bueno, se nos termina la vereda. A ver. Ah, acá está para cruzar. Mirá, es un puente como de peatonal así, pero de metal, de hierro. Ah, bueno, aquellos van por ahí, no sé si yo iría, pero estoy yendo por este coso al final que no sé si, ahora que lo pienso. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué va a ser? Ah, mirá el río. Y por allá en el fondo la Casa de la Moneda, ya vamos a ir. Pato, pato. ¿Pato? Buah. Bueno, y después de esta caminata llegamos a las praderas de San Marcos. Paramos un ratito para picar algo. Hicimos un picnic. Como de costumbre. Como de costumbre. Y vamos a mostrar un poquito. Bueno, ahora vamos a ver las vistas que tenemos acá de Alcázar. Espectacular. Claro, es como un mirador, digamos. Es un mirador. Es un punto turístico que es el mirador del Alcázar, pero es de abajo el mirador. Se llama así porque es una pradera y está en el barrio San Marcos de Segovia. Así que bueno, está bueno, hay que caminar un poquito como en bajada para llegar hasta acá. Desde el Alcázar, digamos, y tenés unas vistas muy lindas del castillo. El problema va a ser subir. Claro, siempre. En esta zona es todo San Marcos. Tenés la pradera San Marcos, la calle San Marcos, el barrio San Marcos. El mirador de la pradera de San Marcos se ubica a 5 kilómetros del centro. Es una zona de césped conocida por sus vistas panorámicas del castillo medieval Alcázar. Sin dudas, es una de las más lindas y elegidas. Este espacio de hierba se ubica junto al río Eresma y llegar hasta él, luego de pasar el Alcázar, se convierte, a su vez, en un paseo por sí solo, ya que sus paisajes son agradables y muy pacíficos. La mejor época para visitarlo es en primavera y verano, aunque claro, es también la época de mayor afluencia, pero aún así merece la pena. Es muy común ver allí familias, parejas y grupos de amigos que se relajan y aprovechan incluso a buscar la foto perfecta del Alcázar. Aconsejamos por otro lado, si resulta conveniente según los tiempos, quedarse a ver el atardecer en la pradera de San Marcos, ya que el Alcázar se ilumina de una forma muy especial. Un cometa solo puede significar una cosa: dragones.
La Casa de la Moneda de Segovia, también conocida como Real Ingenio de Segovia, fue una innovadora y pionera fábrica de moneda y una de las más importantes fábricas de moneda de España. Fue construida entre 1583 y 1588 por mandato del rey Felipe II a orillas del río Eresma y estuvo en funcionamiento como fábrica de moneda hasta 1869. El rey encargó el proyecto a su arquitecto Juan de Herrera, quien diseñó un edificio industrial específicamente concebido para realizar en él todo el proceso de acuñación, desde el control de la llegada del metal hasta el producto final, la moneda, y lo llevó a cabo en colaboración con técnicos austríacos. El nuevo sistema de fabricación producía monedas de forma mecanizada y en serie, siendo precursora en más de 200 años de las modernas factorías de la Revolución Industrial. Otra de las visitas que se hacen acá, que eligen muchos turistas, es la Casa de la Moneda, que es un espacio donde por 200 años se hicieron monedas de una forma muy curiosa para la época, porque era industrializada, digamos, en el sentido de una forma muy mecánica y en serie. Se hacían las monedas en la época medieval. Claro, era como muy avanzado para la época. Y así es como se siente estar en el lado de afuera. Te dan ganas de entrar, ¿eh? Más si sabes que te vienen a invadir. ¿Por qué se preocupa con eso? Sí, siempre hay que invadir. La Puerta de Santiago es la mejor conservada de las que tuvo la muralla de Segovia. El 26 de agosto de 2012, el área de turismo del Ayuntamiento de Segovia organizó las primeras visitas guiadas al monumento, que desde entonces se efectúan todos los domingos. Hoy en día en su interior se puede visitar la excelente colección de títeres de Francisco Peralta, considerado uno de los mejores marionetistas de España, con 38 piezas que representan personajes del romancero popular, de argumentos musicales, de la literatura clásica y la narrativa infantil. Ay, bueno, llegamos. ¿Vos pensaste que ibas a descansar de escalera? Bueno, andábamos perdidos buscando la Torre de Hércules y nos encontramos con esta. Pero no encontramos la torre. Y apareció la Torre de Hércules que andábamos buscando por todos lados. Es esa que está ahí arriba. ¿Nos quedamos sin agüita? ¿Qué hacemos? Quedamos sin agüita. Por suerte estamos al lado de una fuente, como en Segovia. Hay fuentes en algunos lugares para que puedas cargar tu botellita o tomar agua desde la misma fuente. Está re frío. Y está rico. La Casa de los Picos se encuentra situada en la llamada Calle Real. Su fachada, levantada en los primeros años del siglo XVI, es apreciada desde la utilidad guerrera medieval hasta por la estética civil del Renacimiento. La tradición popular le atribuyó su pertenencia al verdugo de la ciudad. Lo que se sabe con certeza es que el edificio fue propiedad durante los años centrales del siglo XV de Pedro López de Ayala y su mujer Isabel de Silva. En la actualidad es sede de un centro de enseñanzas artísticas. La Plaza de Toros es una plaza catalogada como coso de segunda categoría. Es uno de los edificios monumentales de importancia y representatividad de la ciudad,
ya que así lo indican numerosos grabados y estampas. La historia de este emblemático espacio de la ciudad ha vivido diferentes etapas, con el levantamiento de varias partes del graderío de los tendidos, adaptaciones y reformas conforme han ido evolucionando los años. Su construcción fue impulsada por la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País en 1801, con el fin de celebrar los eventos taurinos que hasta entonces se llevaban a cabo en la Plaza Mayor. Se dice que la primera corrida de toros fue en 1803, sin que el edificio llegara a finalizarse completamente. La plaza se inauguró en 1805, pero se desconoce la fecha exacta. Y ya se consideró en ruinas en 1814 y en 1840. Entre 1990 y 1995 fue rehabilitada después de diversos intentos por parte de los sucesivos arquitectos, y en los últimos años ha sido usada en la fecha tradicional del Día Grande de las Fiestas de Segovia, el 29 de junio. Tiene un aforo de 7.000 espectadores. Kung Fu, no te tenemos miedo. Caminamos todo hoy, todo. No sabemos cuántos kilómetros, pero bueno, nos caminamos toda la ciudad. Es difícil saber más acá que, no sé, es difícil calcular por las callecitas, nos metimos en una, nos metimos en otra, salimos, nos perdimos. Claro, nosotros acostumbrados a que las calles van, por ejemplo, de norte a sur, de este a oeste, miden 100 metros. Claro. Eso no va a pasar acá. También caminamos mucho porque conocimos muchísimo de Segovia, del centro histórico, y también nos fuimos a una parte que es más nueva. Y bueno, y llegamos acá a la estación de autobuses, que es lo que nos va a llevar derechito a Madrid en un colectivo de la línea Avanza. Y así que bueno, tenemos 2 horas de espera, pero se nos van a pasar rápido. Sí, y ahí nos podemos quedar en pata. Nos podemos quedar un rato en pata. Espero que no lo digas en serio, porque los pobres... ¿Queda mal? Sí, pero los que viajan con nosotros... No, pero en el coso, no, en el hotel cuando lleguemos. Bueno. En el colectivo no da, pobre. Bueno, y así damos por finalizado este video tan lindo que les hemos mostrado esta hermosa ciudad de Segovia. Esperamos encontrarlos en el próximo y no olviden, por supuesto, están todas nuestras redes disponibles para que nos sigan y suscribirse a nuestro canal. Antes de irnos vamos a hacer una cosita rápida, porque tenemos acá, podemos estar en el patio de casa, es decir, mentira que estamos. Claro. Entonces, Bueno, ya nos vieron en el está bien, bueno, pero mira, voy a mostrar algo que si es mentira, nos tomamos un trabajo interesante, que es poner allá una bandera, ¿eh? Que no se ve. No se ve, bueno, sí. Así que sí, podemos estar en el patio de casa. Nos vemos.